Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Quédense con nosotros, por favor, porque tenemos un tema muy interesante. Yo les doy la más cordial bienvenida. Soy Georgina Aguillón y saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Tenemos un tema interesante acerca de la psicosis, ¿verdad? Así es. Mucha gente nos ha dicho en relación al lenguaje, sí, pero pues a veces es inevitable. Y además lo que queremos es que ellos se vayan introduciendo, invitarlos a la lectura, claro, invitarlos a acercarse a la parte psicoanalítica que para mucha gente es así como que algo fuera de lo entendible, sí, pero no es así, aunque no estén dentro, ¿verdad?, de la parte psicoanalítica, como analistas ni nada de esto, pues sí es interesante ver estos textos claro, que vamos a estar revisando, ¿no? Así es. Y si te parece, vamos a comenzar con nuestro rincón de lectura y biblioteca. Tenemos pues varios libros el día de hoy. El primero que les quisimos traer pues es este, que se llama El asesinato del alma. El autor es Morton Schatzman y la editorial es Siglo XXI. Este es un pues aparentemente pequeño libro que de alguna forma sintetiza el caso que vamos a ver el día de hoy. De hecho, ahorita en unos momentos les vamos a mostrar algunos dibujos que aquí trae, sí, que nos muestra gráficamente este caso tan interesante en relación a Daniel Paul Schreber o Schreber. Sí, como sea. Exactamente, entonces este es un libro muy interesante, no tiene un gran costo y si ustedes lo quisieran adquirir, pues es un libro que vale mucho la pena. También otro libro que les traemos el día de hoy es Freud, Obras Completas, específicamente el tomo número 12, que habla sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, precisamente el caso Schreber o el caso Schreber. Aquí Freud aborda precisamente el caso de Daniel Paul Schreber y pues de alguna forma él nos da todo un recorrido específicamente del caso en particular. Y también aquí ustedes pueden ver, este es el otro libro que les traemos el día de hoy, que pues específicamente lo escribió justamente de quien vamos a hablar el día de hoy, se llama Memorias de un enfermo de nervios. El autor es Daniel Paul Schreber y la editorial es Sexto Piso. Mira, antes de que pases al siguiente texto que aquí está, sí, yo quisiera hacerles una recomendación de los 3 libros. Ajá. Para que conocieran la historia completa de él, sí, cómo los llevaran a cabo. Okay. A mí me parece que el primer libro que ellos debieran leer, la sí, gente en general, es Okay. el de Enfermo de los Nervios, Uh-huh. para que conocieran íntegramente él cómo describe su enfermedad, su padecimiento, porque este libro, hay que decirlo, lo escribe, ¿sí? Ahí nos vas a dar la cita puntual de en qué año lo escribe. Parece ser que en 1901. Él específicamente, las memorias se publican en 1903, 1903, pero él las empieza a escribir en 1902. Ok. Este libro. Entonces, este libro yo pienso que sería importante que ellos lo tomaran de primer inicio, ¿sí? Y después fueran a la referencia freudiana. Okay. Es decir, ¿qué perspectiva tiene Freud Uh-huh. de este caso y cómo lo escribe él en sus obras completas? Okay. Y finalmente abordaran el de Morton Schatzman, ¿sí? En donde van a integrar y van a articular la niñez de Daniel Paul Schreber y de su hermano Gustav, Uh-huh. que se suicida, ¿no? Sí. Y van a tener un panorama muy completo de este caso, que es un clásico, dijéramoslo así. Para Freud, este libro de Memorias de un enfermo de los nervios es prácticamente la Biblia de la psicosis. En algún momento él lo expresó de esa manera, por la gran riqueza que tiene uh-huh. al haber sido escrita por un enfermo de los nervios, ¿no? Así es. Y además un sujeto sumamente inteligente. Entonces, es la recomendación que yo les hago en una secuencia para leerlo, ¿no? No es lo mismo entrar directamente con Freud uh-huh. y empezar a ver el caso sin conocer este libro y por toda la travesía que Schreber pasa, ¿no? Claro. O Schreber, como quieras llamarle, sí.
a través de la enfermedad. Y otro clásico, que bueno, habrá que ver para muchos la teoría psicoanalítica de las neurosis, de Otto Fenikel, ¿sí? Ahorita les dices de qué editorial, ¿sí? Pero aquí lo importante es como que desglosar esta parte que veníamos debatiendo tú y yo en relación a qué es una neurosis y qué es una psicosis, ¿no? Sí, en el programa anterior, si ustedes recuerdan, la editorial es Paidós, por si gustan adquirirlo. Es un tabique, sí, pero es algo muy teórico que muchos clásicos también del psicoanálisis podrían decir que si está desarrollado desde la psicología profunda del yo o es psicoanalítico el abordaje, ¿no? Sí. Se valdría ponerlo en entredicho y ver que no todo es psicoanálisis, claro, que con la huida a Estados Unidos de tres grandes del psicoanálisis europeo, como fue Lowenstein, Harman y Chris, que migran a América y llevan una corriente prácticamente de psicología del yo, ¿sí? Que en muchas personas apareciera como psicoanálisis, pero no es psicoanálisis. no lo es. Mucho ojo con eso, ¿no? Así es. Y en la práctica clínica poder desglosar esto. Pues entonces, sin más preámbulo, ¿qué te parece si entramos a este caso, que es un caso relevante, es un caso muy interesante, y que ya la semana pasada hablábamos de Cristóbal Heitman, y que teníamos tú y yo ese debate de si era una neurosis, una psicosis, o era una psiconeurosis freudiana, ¿no? En la propia nosografía o nosología de Freud, ¿sí? Esta parte cuando Freud empieza a tener como cierto problema, fíjate, que se lo viene a resolver Lacan posteriormente, eso ahora hay que decirlo, ¿no? Pero vamos a ser clásicos, vamos a empezar con Freud. Posteriormente, si tenemos esa inquietud, o ustedes nos apoyan en ese sentido de pedirlo, revisaremos casos lacanianos, ¿no? Claro. Y veremos cómo hay ese desplazamiento, esas metonimias lacanianas de otros conceptos que él agrega y él pone, ¿no? Pero vamos a entrar con Freud. Fíjate que yo leyendo Schreber siempre me deja, como decía yo, cosas nuevas. La importancia de estar repitiendo las lecturas. Por muy especialista que seas, por muy sabio que seas, es importante repetir las lecturas porque vas a encontrar nuevas formas de abordaje y nuevas formas en ciertos conceptos teóricos freudianos. Y me llama mucho la atención en esta parte de esta cuestión nosográfica, es decir, para la gente que nos sigue, esto de la nosografía, pues no es más que la clasificación, ¿no? Así es. Es una lista de padecimientos, de diagnósticos que hacen los especialistas y que se van integrando, ¿no? A lo largo del tiempo, y que con el tiempo también pueden cambiar. Hay dos aspectos fundamentales en este caso de Schreber. Uno, el entrar en realidad en ese mundo de lo paranoico, y número dos, en el mundo del delirio, ¿sí? Que si lo veíamos con Heitman, pues no tenemos tantos antecedentes y tantos elementos como con Schreber, ¿no? Así es. Aquí porque él mismo describe su propia enfermedad y el síntoma al que entra, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención en que Freud, como elemento fundamental, siempre va a retomar en la neurosis la represión, ¿sí? Es un elemento particularmente importante. Pero ¿qué pasa cuando ya enfrenta la psicosis con un delirio, como en el caso de Schreber? Y la represión no le alcanza a Freud para poder seguir andando en su andamiaje teórico, ¿sí? Y tiene como que frenar un poco. Y por ahí aparece, en algunos de los comentarios que yo he leído de algunos especialistas que hablan acerca de Schreber también, el elemento de la proyección. Pero no sabe también cómo integrar Freud esa explicación y se regresa nuevamente a la represión. Y entonces es cuando estamos teniendo un elemento de mucha dificultad teórica para que la formación del síntoma, desde el punto de vista de la paranoia y desde el punto de vista desde el delirio, se puede integrar para elaborar la psicosis, ¿no? En este sentido, hay elementos históricos muy importantes. ¿Tú te gustaría partir de la biografía de él? ¿O quisieras abordar
algo antes de esa biografía, porque en la biografía me parecen dos elementos importantes. Primero, el elemento de la hipocondria en Schreber como algo fundamental para ir y visitar al psiquiatra. Claro. En una primera crisis, ¿no? Que tú ya nos darás la puntualidad del año en relación a cuándo empieza a padecer esto. Sí, porque justamente ahorita que tú refieres esto, en su escrito Freud nos hace un recorrido pues muy puntual en los años, ¿no? De la historia de hecho así comienza el escrito que una realiza cronología, Freud. ¿no? Exactamente, entonces él lo divide en tres partes, por así decir, la enfermedad de Schreber. De alguna forma, bueno, para la gente que no sabe del caso y que no tiene idea de qué estamos hablando, Ubícala, pues, por ejemplo, ¿en qué año? les recordamos que este caso es un caso que aborda Freud, específicamente para explicar lo que tiene que ver con la paranoia y la psicosis. Ok. Y Que él nunca ve personalmente a Schreber, no lo ve personalmente, sino lo revisa desde su historial que tiene aquí en las memorias. que cualquier persona pueda tener acceso hasta el momento, afortunadamente, a él, ¿no? De manera directa, y que es donde Freud se toma este escrito de Y va Schreber. fundamentando cosas. Exactamente, entonces les platicamos un poco de la historia de Daniel. Este personaje se llama Daniel Paul Schreber o Scheber. Él nace el 25 de julio de 1842. Tiene un hermano, 3 años Mediados del mayor siglo que él. XIX. Sí, tiene un hermano mayor que él que se llama también Daniel, pero él es Gustav. Y él pues es mayor que él por 3 años. Desgraciadamente pues fallece su hermano Gustav porque pues él se suicida. Ajá. Se suicida y bueno, ahorita vamos a ver todo el recorrido que vemos aquí de Daniel Paul. En 1861 muere el padre de Schreber a los 53 años. ¿Quieres darnos alguna referencia del padre específicamente, por ejemplo, a qué se dedicaba? Pues bueno, este caso, ellos eran alemanes, más o menos para que ustedes ubiquen también la historia, los tiempos de las guerras, ¿no? De una cuestión histórica, inclusive hasta de un poco antes también del nazismo, que él, pues, el padre tiene que ver con la pedagogía. Él era un eminente pedagogo. Ortopedista, ¿no? Ortopedista, Médico. exactamente, además. Entonces se conjunta todo el saber del padre. Fíjate ahí qué interesante en relación a lo que dices, y ubiquemos a nuestros amigos que nos siguen, y de ahí la importancia de estos casos, porque aquí lo que vemos es que el nazismo no fue nada más Hitler, ¿eh? No, claro que no. Hay un elemento del pueblo alemán importante. Así es. Que ellos tratan de estar generando ideas alrededor del superhombre, Sí. de una generación, en este caso de este hombre, Schreber, el padre, De la supremacía. Por medio de la ortopedia, el generar cierto tipo de especie humana, Así es. en postura, en forma corporal correcta, ¿no? Movimientos, exacto. De ahí que él invente una serie de aparatos para corregir posturas Así es. y que los aplica específicamente en los hijos. Así es. De ahí la importancia del libro de Chapman, de que después podríamos relacionar esta formación de la psicosis o la formación del síntoma a través de eventos que Schreber vivió de niño y que nunca hizo, puesto que no fue sometido a análisis, Claro. ¿no? Como que referencia a ello. Nunca volvió en el recuerdo a esto que el padre les hacía. Sí, porque, bueno, ahorita si estás de acuerdo, les voy a mostrar aquí una imagen del libro de Chapman. Sí, porque finalmente, mira, las personas nos tienen que entender que pues el tiempo se nos va rápido. Esto es complejo porque ven el tamaño de los libros también. Sí. Y que hay que llevarlos de manera pausada, de manera lenta, porque también son pues textos profundos. Así es. ¿Sí? Son cosas muy interesantes, pero tienen un lenguaje también muy específico y ya hay que ir pausado para irlo viendo, ¿no? Sí, desglosando, lo que de hecho también lo que tú les estabas comentando a nuestros radioescuchas es pues también el interés, ¿no? Que ojalá Claro. ellos también se interesen por este tipo de lecturas. Sí. Independientemente de la lectura
que nosotros también les demos específicamente de este caso, pues que ellos se interesen también. Sabemos que hay novelas interesantes, que hay bestsellers, sí, pero esto es seriales, que esto es lo que algo muy vende. clínico. Esto es algo muy interesante para la gente también que está dentro del campo psi. Así es. Estamos pensando en psiquiatras, en psicólogos, en psicoanalistas, en estudiantes en formación. Sociales inclusive, Claro, ¿no? También. Claro, porque es una perspectiva del ser humano diferente. En relación a la locura. Así es. ¿No? Y que habría que establecer qué es eso realmente. Así es. Para el psicoanálisis, ¿qué implica eso? ¿No? Claro. En el buen decir, en el buen hacer. Acuérdate que le pusimos a este ciclo, ¿sí?, el misterio de los cuerpos parlantes. Uh-huh. Ya vimos cómo nos trató de hablar el cuerpo de Heisman, Cristóbal. ¿no? De Cristóbal, del pintor. Ahora vamos a ver qué es lo que en la psicosis y en la paranoia el cuerpo de Schreber quiere decirnos. Así es. ¿No? Es un misterio. Fíjate que esto también, perdón que te interrumpa, es algo que se me hace muy interesante e importante mencionar, porque quizá la gente que no se dedique a cuestiones de la salud mental, cuestiones de la psique, sí, a lo mejor por la calle vamos viendo una persona que decimos comúnmente está loco y va hablando solo. Si yo me acerco a escuchar lo que dice, quizá yo no entienda lo que está diciendo. Para mí no tiene una lógica, aparentemente. Pero si yo escucho más allá de lo que está diciendo este sujeto, esta persona, podemos entonces relacionar, porque las personas que lean memorias de un enfermo de los nervios, quizá se les haga a veces un poco complicado como entender el que está diciendo, porque aquí lo que él está plasmando tiene que ver con lo que tú refieres del delirio, de todo lo que él deliraba y toda esta cuestión de la psicosis que él padeció cuando era pequeño y cómo de grande lo avasalla, ¿no? en la cuestión corporal, y él lo plasma en el libro, pero entonces hay gente que no, comúnmente decíamos, es frecuente que decimos, es un loco que dice incoherencias. No es así desde mi punto de vista, porque si leemos a Schreber, aparentemente son incoherencias, pero no. Si ustedes, está muy bien que tú les hayas recomendado eso primero, porque cuando van a leer memorias y luego se van a los otros libros, entonces vas encadenando el discurso de él. Vas articulando, ¿no? Exactamente. Y entonces, de alguna forma ahí tratas de entender, no del todo, pero sí la historia que él tenía con el padre, con los hermanos, con el hermano, y a partir de eso, él cómo lo explica, que él, lo que tú estás diciendo, bueno, él no pudo tener acceso a un análisis y por eso es que el cuerpo lo tiene que hablar y lo tiene que decir. Ahorita los dibujos que les acabamos de mostrar para la gente del radio, se den una idea, pues son aparatos ortopédicos que el padre le inventa para justamente educar a los hijos de una forma tan, ¿cómo se puede decir?, tan rígida, tan perfecta, que algunos aparatos que pueden ver ustedes ahí es para que el niño no se jorobe, para que el niño coma de una manera no agache recta, la cabeza, no agache ni la la cabeza, incline a un lado o al otro, ¿no? Exactamente. Sí, esto es muy interesante porque desde ahí vemos esa teoría de ese perfeccionamiento nazi, ¿no? Así es. De una raza superior y de que el padre finalmente tenía en su ideología también el crear un concepto de jóvenes, niños alemanes, que tuvieran una perfección corporal. Así es. ¿Sí? Y que finalmente como que en el trayecto del delirio de Daniel Paul Schreber no alcanza a dimensionar esto que pasó en la infancia, ¿no? Así es. Y entonces que tendríamos dos elementos importantes. Sí. Una, la cuestión del cuerpo. ¿Qué implica, aquí importante para el psicoanálisis, qué implica el cuerpo para el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es para los tiempos modernos de un neoliberalismo productivo, ¿no? En donde te tienes que enganchar con un concepto de productividad? Es decir, el cuerpo te debe de durar y de servir para producir. Así es. Para producir a un amo, económicamente hablando, ¿no? Claro. Que tú puedas trabajar toda la vida, inclusive ya estamos viendo que hay gobernantes que quieren llevar esto hasta arriba de los 70 años, ¿no? Sí. Slim es uno de ellos, ¿no? Ajá. Como empresario, para que la gente se jubile después de los 70 años. Con el pretexto de que la parte médica ha llevado a una sobrevida al ser humano, pues no es cierto, ¿no?
porque vemos que también mueren personas jóvenes, mueren niños de cáncer, ¿sí? Entonces eso es un discurso creo que agotado. Entonces está esa parte de productividad. Ahora debes de hacer mucho ejercicio, debes estar en óptimas condiciones para que puedas producir. Producir en el sentido estricto de comprarte una casa, Claro. que por las cantidades a las que llegan, pues tendrás que vivir más de 40 años trabajando para pagarla, ¿no? Así es. En una hipoteca, un carro, pero eso es lo que marca esta modernidad y este ritmo de avance de algo utilitario en el cuerpo. En este caso, estos personajes que estamos mostrando tiene algo de relación en eso, es decir, por eso ese misterio de un cuerpo parlante, de algo que no puede ser puesto en palabras y que el cuerpo lo asimila como tal a manera de síntoma. Así es. Y que la medicina contemporánea dice vamos a eliminar el síntoma, dándole un chocho, dándole una pastilla, ¿sí? Y adormeciendo esa parte adolorida del cuerpo, ¿no? Y que esto para nosotros vendría a ser la palabra intoxicada, es decir, aquella palabra que no va a ser original porque está transformando al sujeto en algo que no es ese sujeto. Después del medicamento. Después de medicarlo, ¿no? Exacto. Grave problema lo estamos teniendo en los niños. Así es. Ya desde muy temprana edad se utilizan medicamentos que inclusive los mismos especialistas no saben cómo funcionan en la parte real neurológica, ¿no? Claro. Pero como les funciona para que se esté quieto, para que no haga ruido, para que esté callado, para que ordene, para que se haga lo que se le ordena, pues entonces funciona. Que de alguna forma ahorita estoy relacionando esto que tú estás diciendo con justamente lo que quería hacer el padre de Daniel Paul con él. Sí, porque en lugar de darles un chocho, inventó una serie de aparatos más bien de tortura. Así es. Sí, que si tú te movías, el aparato te generaba un calambre. Dolor. O te generaba dolor. Exacto. ¿No? Y entonces preferías no estar en una posición X para evitar el dolor. Sí. ¿Sí? No sé si quieras nuevamente volverles a pasar los aparatos. Ajá. Son aparatos, ¿qué podríamos decir? Para la gente del radio, que no los puede ver. Pues aquí, por ejemplo, les estoy mostrando esto que ustedes pueden Hechos con observar. alambre, con cuero. Es con cuero, sí, justamente es un aparato que lo tiene en la cabeza el menor, es un niño, que lo tiene en la cabeza como si fuera un tipo gorra, ¿no? Pero Una nada diadema, más, ¿no? Nada más que aquí, en este caso, hay una, ¿cómo se puede decir? Una correa que le pasa por la parte de las mejillas, el mentón, para que si el niño se mueve, entonces le genere ese dolor y no se pueda mover y esté de una forma rígida. Claro. ¿No? Que si él hace algún movimiento inadecuado, una postura o posición inadecuada, Exactamente. va a tener algún tipo de dolor ejercido por este instrumento, ¿no? Así es. Y ahí viene entonces esta parte, porque si tú empiezas entonces, es curioso, Screver empieza a tener problemas después de los 40 años, cuando él ya es un hombre maduro. Cuando a los 6 años de que él se casa, él, lo decíamos, Freud pone esta primera etapa de la enfermedad a los 6 años de que él contrae matrimonio. Que empieza con una hipocondriasis, ¿no? Sí. ¿Qué hemos comentado de la hipocondriasis? A ver si te acuerdas un poquito. Que lo que decíamos de la hipocondria, pues es que la persona no tiene un padecimiento, por así decirlo, real o biológico, y constantemente está enfermo de algo. Sí, tiene siempre padecimientos. Pero menciónanos por qué hipocondriasis, por qué se clasifica como tal, inclusive actualmente en la escala, en la clasificación psiquiátrica sigue habiendo hipocondriasis. Ah, bueno, tú comentabas, ¿no? Que tiene que ver con, yo decía hipo, por bajo. Una cuestión baja, ¿no? Si hablamos de la etimología, tiene que ver con algo bajo, pero tú referías los condrios. El hipocondrio. Los condrios, ¿no? Ajá. Que vendrían a ser no el hueso, sino la parte que es un poco más blanda que el hueso, ¿no? Ok. Has oído ahora que, por ejemplo, en la televisión aparece mucho que te cuides las rodillas, ¿no? Ah, sí. Para que Yo creo que ya voy al doctor, que sí, ya de tanto que me dicen. tus Las articulaciones, los huesos, sí, cartílagos. El cartílago empieza a sufrir, sobre todo la rodilla, ¿no? Y de ahí sacan la cuestión de que tengas
condroartritis, le llaman condroartritis, ¿no? Así es. Cuando oyes chasquido y que te duele, sí, y que te tomes no sé qué medicamento porque eso te va a regenerar el cartílago, no es cierto, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí entrando en el terreno es un mapeo que los médicos hacen de la región torácica y de la región abdominal. Okay. Pero entonces estos hipocondrios se encuentran sobre todo en las partes laterales de la región abdominal y ahí pues ves contenido la mayoría de los órganos gástricos sobre todo, ¿no? Sí. Hablando del colon, del páncreas, del estómago, ¿sí? Y que eso, bueno, pues generaría esa parte de me duele, ¿no? Ay, doctor, me duele. Y me duele, pues ¿qué le duele? Ya lo revisamos, no tiene usted nada. Entra en el terreno de la hipocondriasis. Es decir, hay algo del orden de lo imaginario, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el cuerpo está hablando a nivel de un síntoma. Claro. Eso lo sabemos en psicoanálisis, pero los médicos lo evitan, ¿no? Con el analgésico, con quitar el dolor, nosotros no, trabajamos con él. Exacto. Entonces, aquí lo que pasa es que él empieza a tener, Schreber, una crisis hipocondríaca. El problema del hipocondríaco, además de lo que ya hablamos físicamente, es que tiene un presentimiento de que algo no está bien. Eso es lo más duro. Sí, sí. Desde la parte psíquica. Porque se imagina que va a padecer las enfermedades más graves que pueden aparecer, entre ellas el cáncer, ¿no? Sí. Algo fatídico, algo mórbido, mortal, ¿sí? Mortal, sí. Y que aparece en ese sentido. Entonces, aquí plantea Freud una situación en la cuestión paranoica. El por qué llega nuevamente a visitar a su psiquiatra, el famoso doctor Flechsig, sí. ¿Sí? Que le pone él en el concepto de sus aportaciones, ¿qué le podemos decir? De nuevos argumentos linguales, ¿no? Él acuña el pequeño Flechsig, ¿no? Es la manera en cómo se refiere al psiquiatra de manera muy puntual. Y aquí Freud descubre un elemento importante que es un elemento de persecución sexual, ¿sí? Como si hubiera algo de atracción o de un elemento de, ¿qué pudiéramos decir? Conjugación entre los dos para poder establecer ese lazo, ¿no? Fíjate aquí qué interesante porque Freud empieza también a reventar ciertas cosas con respecto a la transferencia. Nada más que es muy hábil, ¿sí? Con esa competencia que tiene con otros avanzados del conocer mental como Pierre Janet, Freud no suelta del todo lo que tiene, ¿no? Claro. Y bien hecho, ¿no? Pero Janet estaba perdido. Pierre Janet, quien ha leído La angustia de Pierre Janet y otras cosas de Janet como psiquiatra, pues no tenía nada que ver con Freud, evidentemente. Pero que bueno, también en ese lado quizá hay que decirlo, pues Freud se rodeaba de gente también muy importante, talentosa, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Pudieras pensar a Schreber en una de esas noches que se me han hecho eternas y que no tengo sueño, me puse a pensar en las relaciones objetales. Es interesante después esto que lo llevemos al discurso lacaniano, para ver Lacan también qué piensa de las relaciones objetales desde Abraham y desde Melanie Klein. ¿Sí? Que bueno, sabemos que Lacan atosiga terriblemente a Klein, ¿no? Así es. Pero otros estructurales de la cuestión de la teoría psicoanalítica desde el ámbito de las relaciones objetales, de las relaciones de objeto, dijéramos, él, a diferencia de Heisman, ¿cómo crees que introyecte a la madre? ¿Cómo incorpora a la madre o al padre? Porque Schreber se lleva al padre hasta el último, ¿no? Decíamos, un elemento importante, esto que ve Freud desde el punto de vista de una persecución sexual, y la otra, la creación del delirio. Ese delirio que no es cualquier delirio, es un delirio que lo pone a él como la mujer de Dios. Así es. Que se le llama de otra forma. Pero aquí, no porque hay niños, porque hay gente estudiante que nos está siguiendo, y yo creo que también es importante contenernos un poco en ese sentido, ¿sí? Ellos, los que busquen la lectura, verán de manera deliberada cómo le denominan, ¿no? Pero estamos hablando de esa mujer que también va a darle a Dios una serie de hijos perfectos. Por eso no es cualquier delirio. O sea,
una noche, hay que decirlo, Schreber se sueña como mujer y se piensa como mujer en una cuestión muy placentera de qué sentirá la mujer en el coito, ¿sí? Cuando es penetrada por un hombre, ¿sí? Y entonces a partir de ahí empieza ese delirio. Y ese delirio, fíjate cómo en la formación del síntoma pudiéramos decir que sí la psicosis tiene un antecedente. Hay que ir caso por caso, porque estamos viendo que este caso no es igual al de Cristóbal Heitmann. Es un caso muy particular. Así como tiene otros Freud que estudia y va sacando el mayor jugo posible de sus elementos teóricos. Ahí está la parte denominada heurística, y que muchos critican en Freud porque al no haber estado en un hospital, al no haber pertenecido a un gremio en donde tuvieran constancia científica de las cosas, pues muchos dicen, pues únicamente con sus casos. Sí, señores, pero hay que ver qué casos, ¿no? Y hay que ver cómo los desglosa. Para la gente que no sabe qué es la heurística. Yo creo que tendría que ver con esa parte práctica, de que tú puedas relatar lo que vas observando en cada uno de tus pacientes, que eso es un elemento primordial en la lectura freudiana, ¿no? Es desde las histéricas, desde ver los elementos de Charcot y por qué él se aleja de la hipnosis, ¿sí? Y va tomando otros elementos como el Tocure, ¿no? A mí me encanta porque es el primer hombre en la época victoriana que le da la palabra a la mujer. Y la misma mujer lo calla, ¿no? Dice, a ver, doctor, a mí déjeme hablar y decirle lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Y es a partir de esas elaboraciones, de esos constructos, como él va formulando la teoría. Al igual que Lacan en sus seminarios, que era un seminario cada año y se tardó prácticamente 30 años, ¿sí? Porque hay que ver las etapas también lacanianas, ¿no? Cuando es médico, psiquiatra. Sí, claro. Y que estaría bien que habláramos del caso Aimé, ¿sí? Y que viéramos cómo él va estructurando también ciertas cosas, porque acuérdate que en la tesis doctoral de Lacan también hay una presunción de qué es la paranoia en el aspecto de la personalidad. Así es. ¿No? Desde un punto de vista destructivo, diferente al de Schreber. Y que ahí ves también la dirección que toman, ¿sí?, las formaciones del síntoma. Cuando un síntoma no llega a ser destructivo, sino a sí mismo, y cuando una persona hace una psicosis para matar a un otro. Que ahí justamente lo que tú estás mencionando en relación a Lacan habla de las hermanas Papin. Sí. ¿No? De este caso que también sería interesante quizás. Y también de Aimé, ¿no? Abordar. Porque Aimé intenta matar también a la actriz famosa francesa. Exacto. ¿Sí? Y ve Lacan en todo el trayecto que él tiene de checarla, un aspecto autopunitivo, ¿no? Que sobre la marcha después irá viendo otras cosas también, muy similar a Freud. Aquí yo quiero también tomarme un paréntesis pequeño para decirles que ahora veo yo mucha gente que lee a Lacan. Excelente, pero no se olviden de Freud, porque el primero en hablar del retorno a Freud fue Lacan. Exacto. Es decir, el único que ha leído a Freud en ese sentido estricto ha sido Lacan. Entonces, no olvidémoslo. Para aquellos que están metidos en esta parte del psicoanálisis, es muy bueno, Lacan es excelente, pero hay que regresar y retornar a Freud. Y a partir de eso, ir siguiendo esa trayectoria y llegar a Lacan, ¿sí? Y después, pues lo que sigue, porque seguramente habrá alguien más allá de Lacan que siga dándole un ánimo y una vitalidad al psicoanálisis. Y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en Europa con Basols, con otro tipo de psicoanalistas, este que a mí me gusta mucho, Slavoj Zizek, no lo puedo dejar a un lado, ¿no? Estamos viendo también a que se me va de Luis de la Nada, ¿te acuerdas? ¿Quién escribió Luis de la Nada? Gerard Pommier, ¿no? Gerard Pommier. Y bueno, vienen otros, y venimos otros con más humildad, ¿no? Pero pues también empujando, claro, porque nos interesa esto. ¿Qué más nos dirías de Schreber? Bueno, nada más si me permites como resumir, porque Ernesto nos dice que no está entendiendo nada,
que si podemos hablar un poquito más para el pueblo. Bueno, Ernesto y en general la gente que nos está escuchando, estamos hablando de un caso que aborda Freud, específicamente a principios del siglo XX. No, 19, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, estamos hablando de 1910, 1911. Este caso es muy importante e interesante para Freud porque a partir de este caso él habla acerca de la psicosis paranoica o de la paranoia. Él empieza a abordar todo su recorrido teórico y lo que ya mencionamos es que Freud se basa específicamente en las memorias de manera directa de Scheber, de Daniel Paul Scheber, que él era un eminente juez, abogado sí, magistrado de Alemania, que fue criado junto con su hermano, que su hermano falleció a los 38 años, Gustavo, porque Gustavo se suicida y pues Daniel Paul sobrevive, pero vamos a ver que tiene una catástrofe en el cuerpo, lo que tú estás diciendo en relación al síntoma, por la forma en cómo el padre le transmite esta cuestión de querer ser como tipo superhombre, ¿no? Una genética del superhombre. Ya decíamos que el papá de Daniel Paul era un eminente médico, ortopedista, pedagogo. Y que le aplica aparatos, tanto a él como al hermano, para corregirles posturas del cuerpo, de decir, si tú estás jorobado, te pongo tal cosa para que no te jorobes, para que estés todo el tiempo derecho. Inclusive, no sé si tú recordarás también en el libro de Schatzman, hay un dibujo donde se ve que el niño está amarrado, como si estuviera atado a la cama, y lo que decía el padre, pues es para que en las noches no tuviera acceso a la cuestión corporal, ¿no? En relación sí, que no relajara, ¿no? A la masturbación. Una postura, sí. Específicamente también, y todo esto el padre lo aplicó de manera directa pues con sus hijos, pero además también él escribía libros. ¿Sí? El papá de Daniel y de Gustavo escribió varios libros que aquí también, haciendo un paréntesis, ya decíamos que se llamaban igual, los tres: Daniel papá, el ortopedista, el médico, y Daniel los dos hijos. Daniel los dos hijos, nada más que Paul, que es el caso de Freud, que estamos abordando ahorita, y Gustavo, el que se suicida. Ok. Y también ya decíamos entonces que inventaba este tipo de aparatos de tortura, mencionabas tú hace un momento, pero vamos a ver que en el caso de Paul, cuando va creciendo, bueno, él estudia Derecho, se hace abogado, trabaja en el tribunal, ¿no? De allá de Alemania, y Freud lo que nos comenta es que básicamente va a dividir su enfermedad en tres fases. Su enfermedad mental, ¿no? De la paranoia, porque él no de un momento a otro, cuando era pequeño él no tenía delirios, no tenía paranoia, no, esto empieza de los 40 no años tenía para alucinaciones, adelante. Exactamente. Entonces, ahí vamos a ver cuando Freud nos habla de su primer fase de la enfermedad, ya en esa época, en ese entonces, Paul tenía 42 años de edad. Así es. Y ocurrió cuando él se casa a los 6 años después. Él sufre pues esto que tú ya nos estabas comentando de la hipocondría, que es como empieza su padecimiento. Después, en una fase de su segunda etapa de enfermedad, fue exactamente en el año de 1893, que fue cuando en esa época él inicia su actividad, ya de una manera más específica, más fuerte, en el Senado, ¿no? Siendo presidente del Senado. Y en esa época, en esta segunda etapa de la enfermedad, es cuando escribe las memorias en 1900 a 1900. Que ya lo internan. Que Flechsig, el psiquiatra, lo interna y es quien lo trata. Exactamente. Hay que ubicar a la gente en ese contexto de lo que eran los manicomios, ¿no? Sí. En donde realmente es un tratamiento moral. Sí. Si se dan cuenta, la mayoría de los manicomios están establecidos para que haya jardines, haya tranquilidad, haya hidroterapia, baños de agua helada. Así es. Sí, algunos medicamentos, como en ese entonces yo te comentaba, lo que utilizaban los psiquiatras eran las sales de oro. Sí, un metal pesado, ¿no? Pero que creían que con eso la persona podía volver a la parte de la realidad. Sí. Y entonces vemos una psiquiatría también muy oscura, pero muy descriptiva. Claro. Cosa que ahora ha cambiado. Sigue siendo una psiquiatría muy oscura, y ahora sin descripción, ¿no? Entonces ya los médicos se basan en un chocho, ¿no? En un neuroléptico, les llamamos ahora, un antipsicótico, ¿sí? Y la gente vuelve, ¿no? Pero hay que ver en qué condiciones. Así es. ¿Sí? Entonces,
La importancia de todo esto, más que los conceptos que nosotros les pudiéramos dejar, Sí. es el acercarlos a esto que un gran pensador como Freud lo fue desglosando para armar su teoría. Para que vean que el psicoanálisis no está sacado del perogrullo. Claro. Tiene todo un método de estudio, tiene una formulación de hipótesis de cosas, ¿sí? Y de ahí va agarrado de la mano en relación a lo que estamos viendo, cómo hay un impacto en la niñez por ese maltrato. Así es. En este caso, un maltrato físico. Sí. Y supongo que también psicológico. Claro. ¿Sí? Por forzarlos a ponerles cosas que el niño no podía tramitar. Y que el delirio consiste, comparativamente hablándolo, en adulto, creer que era la mujer de Dios para darle hijos al universo perfectos. Así es. Y que se pudiera corregir. Aquí vendría como que si nos vamos al regreso hacia la infancia, ¿tú crees que entonces él, cuando era niño y le ponía el padre estos aparatos en la cabeza y en el cuerpo, él pensaba en que el hijo, más bien el padre, quería del hijo hijos perfectos, ¿sí? Haciendo como una lectura de lo posterior, de la precu-lacaniano, y del posterior y también freudiano, ¿no? Esto para nuestros amigos sería que Freud dice, uno tiene una experiencia y va a ser significante, ¿sí? O significativa tiempo después. Así es. En un tiempo lógico, dice Lacan, ¿no? Aquí el tiempo lógico para él es después de los 40 y tantos años, después de casado y después de haber logrado un estrato o un estatus laboral importante. Así Que es. después habría que ver ese artículo freudiano de los que fracasan cuando triunfan. Esas personas que cuando llegan a un nivel elevado que nunca se habían imaginado, empiezan a fracasar. Y los tenemos actualmente, en el mundo artístico, en el mundo intelectual, en el mundo laboral, en lo político. ¿Sí? Sí. Has dado, pero en la clave, ¿no? No Le se picaste diga. los ojos, ¿no? Sí, en lo político. Así es. Cuando llegan a lo que querían, empiezan a fracasar, ¿no? Ahí habría que verlo cómo está esa parte del inconsciente. Pero cada quien tendrá que ser responsable de su propio análisis, ¿no? Y que aquí, fíjate, algo me parece también importante de abordar ese tipo de casos o temas es que quizá pudiéramos decir, bueno, son casos ya del siglo pasado, que no. Del siglo porque XIX. Siempre se actualizan, ¿no? Nosotros estamos tomando ese tipo de casos porque tiene que ver con una teoría, pero siempre el caso se actualiza, ¿no? Por eso es lo importante y lo rico de comentar o de hablar acerca de estos casos, de estos temas, porque también algo importante que me parece es que independientemente de las personas que nos ven, que nos escuchan, que no sean especialistas, que no sean psicólogos, psicoanalistas, lo importante también es ver a nuestro alrededor, con amigos, familia, ¿Qué es lo que pasa, gente no? que está a nuestro alrededor y ver qué es lo que sucede. Si a lo mejor ustedes tienen en su familia alguna persona que está diagnosticada con algún trastorno mental, o lo que coloquialmente decimos es una persona loca, siempre es muy importante ponerles mucha atención. Digo esto porque yo he conocido casos que me encuentro así caminando de a pie, en donde quizá haya personas que son, ¿cómo se puede decir? Que la familia no los considera, no los toma en cuenta, y por eso es que los dejan a la deriva. Es decir, no los llevan al psicólogo, no los llevan con un psicoanalista, sino que dicen, pues no funciona, lo que tú estabas diciendo, no produce, no trabaja, es un flojo, no se dedica a nada, pues ahí déjalo. Y no, lo importante también me parece es rescatar a estas personas prestándole la atención que es debida. Porque también pues se puede decir que la locura pues pudiera ser el síntoma de esa familia, ¿no? De algo que no anda y que no camina. La locura tiene que ver con todos, no nada más con ese sujeto que lo padece. Si se le deja solo y se le abandona, pues entonces no se está haciendo responsable también la familia o el entorno de este sujeto. En relación a lo que tú también comentabas de qué habría pasado si Paul hubiera ido a análisis, si hubiera ido a psicoanálisis, qué hubiera sucedido. Es un hombre tan brillante, ¿no? Exactamente. Que dentro de la misma enfermedad ve cómo lo desborda, ¿no? Exacto. Cómo lo saca. Yo creo que ahorita me recordaste lo que dicen uno de los influyentes, de los psicoanalistas europeos más influyentes,
catalán él, que hay 3 lugares en donde hay una vulnerabilidad extrema en los tiempos actuales, ¿no? 1, la mujer; otro, los niños; y otro, los enfermos mentales, ¿no? Así es. Entonces, si no rescatamos subjetividades, ¿sí?, es decir, posiciones de estas personas, ¿sí?, estaremos perdiendo la parte humana. Claro. ¿Sí? Pensando que definitivamente el psicoanálisis no es un humanismo, pero sí atiende cuestiones del humano. Del sujeto, claro. Sí, entonces Exacto. es a partir de eso que hay que rescatar estas subjetividades, ¿no? Así es. Esto que estamos perdiendo por bloquear la angustia con consumos inútiles, taponar eso que sentimos por consumos inútiles, es lo que nos está llevando a una desgracia, ¿no? Así es. Y por eso vemos desbordada tanta violencia, por eso vemos que los jóvenes no quieren jalar hacia una dirección constructiva, ¿no? Sino más bien destructiva. Entonces, todo eso, la intención de este programa es atraerlos hacia esto, ¿no? Así es. ¿Quieres ir a más comentarios? Bueno, sí, no hemos leído sus comentarios. Muchas gracias por todos sus comentarios. Nos dice Adriana qué es el tema. Pues bueno, estuvimos hablando en relación a la psicosis, a la paranoia. Beatriz Alcaraz dice, ¿es un loco, fanático o sociópata? Nada de eso. Pues bueno, aquí... En este caso de psicosis no es eso. No. Porque es un hombre muy preparado que evidentemente le viene la enfermedad por otras causas, ¿no? Así es. Que es precisamente lo que llama la atención de Freud para poder revisar ese caso clínico a manera de la biografía. Claro. Este enfermo es tan interesante, fíjense, que ahí viene una de las enfermedades o padecimientos más extraños que hay, ¿no? El famoso síndrome de Cotard. Sí. Ese síndrome de Cotard en donde el sujeto niega la existencia del cuerpo internamente, es decir, Por ejemplo, él dice, no tengo riñones, ¿sí? No puedo orinar porque no tengo riñones. No tengo corazón, no ¿Sí? tengo pulmones. Entonces, es importante el ver esa parte, el cómo la contempla, cómo la lleva a cabo, y de ahí la sorpresa de Freud, ¿no? Así es. De enfrentar una cuestión biográfica de una enfermedad tan descriptiva como él lo hace en sus memorias, ¿no? Por eso yo digo un hombre brillante, Schreber, ¿no? Y que seguiremos analizándolo, los clínicos, porque siempre va a dejar algo, se nos está yendo también, el tiempo. perdón, eso que mencionas es algo muy importante, me parece, porque también a veces pensamos que la locura es igual a algún padecimiento, a alguna cuestión inferior mental o intelectual, y nada tiene que ver, ¿eh? Igual es gente muy, muy brillante, muy inteligente, pero insisto, ¿no? Habría que atenderla como se merece de manera adecuada, entonces para psicoanálisis poder... uno a uno. Exacto. Uno a uno. Cada historia es diferente. Exactamente. Cada sujeto es diferente. Cada sujeto del inconsciente es diferente. Así es. Su inconsciente se maneja de manera diferente, ¿sí? Y eso es lo interesante de este tipo de casos, ¿no? Así es. Bueno, también nos manda saludos Margarita de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Ernesto ya hice un comentario en relación a una síntesis porque dice que no se entiende. Javier dice, ¿y por qué surgen esas enfermedades? Lo estamos asociando con su infancia, ¿no? Así es. Nosotros deliberadamente, el libro de Chapman que habla de los aparatos que el padre le ponía, tendrán que ver en el posteriori, que le llamamos, ¿no? Cuando él ya crece, es un adulto maduro, sí, y está en una etapa muy productiva de su vida, pero hay algo que el inconsciente no le perdona. Algo no camina. Algo no camina. Exacto. Y se le aparece, lacanianamente hablando, el real. En el cuerpo. Eso que no camina, ¿no? Exacto. Eso que no anda y que le impide seguir con sus funciones. Y que nosotros, en la lectura que hacemos, estamos pensando que este tipo de aparatos que le aplicó el padre en la infancia, algo tienen que ver con su posición psicótica actual. Así es. ¿No? Entonces, es así, pero ustedes tendrán que hacer su propia lectura, ¿verdad? Sí, claro, por eso los invitamos, les reiteramos, ¿no? Las lecturas que se acerquen a ellas. Les recordamos también nuestras redes sociales para que ahí pues subimos todo el material, ¿no? Es que imagínate esa historia a nivel de teatro o a nivel de película, bien hecha, ¿no? O sea, todas esas tonterías que vemos de fragmentado
y de los no sé cuántos de eróticos estos de esta señora Las Sombras, de Grey. ¿no? O sea, ¿qué es eso? Por Dios. No pierdan el tiempo, amigos, en eso. Aquí van a encontrar algo fabuloso, fabuloso. Porque no necesitan, insisto, ser especialistas. Sí, no. El chiste y más, es que se acerquen. Si se acercan y le van buscando, van a encontrar un sinfín de cosas interesantísimas, ¿no? Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Ahí subimos los videos si no nos pudieron ver en vivo, y también mencionamos ya de manera más específica el nombre de todos los libros que hacemos referencia. Nuestro perfil en Facebook personal, ¿el tuyo cuál es? Ay, el mío... Es J. Carlos. Es J. Carlos G. Castel, como Ajá, Castillo, y el de su servidora es Georgina Aguillón del R. También ahí podemos subir el material si nos quieren buscar. Y les recordamos que transmitimos en vivo desde la Ciudad de México todos los lunes de 4 a 5 de la tarde para que nos sintonicen. Sí. Esperamos, por favor, que en el siguiente programa también va a estar muy interesante. Sí, y que tenemos pues también tu consulta, también. Lo clínico y la supervisión de casos clínicos para los que estudian esto. Exactamente. La cuestión didáctica, ¿no? Exacto, porque si quieren acercarse, mi WhatsApp es el 55 40 32 99 63. Y el mío es 55 22 15 59 29. Ahí nos encuentran. Ahí nos pueden encontrar. Pues les agradecemos mucho su presencia, sus comentarios. Nos vemos en 8 días en la siguiente emisión. Gracias. Gracias.